este tiempo al Señor. Querido Padre Celestial, gracias por haber hecho una obra tan perfecta en tu palabra, donde es completa, donde es clara, donde fue escrita con un solo propósito, y es que te podamos conocer a ti, al único Dios verdadero. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, te ponemos nuestro corazón. Danos sabiduría para poder explicar, Señor, a mis hermanos, para poder saber qué quieres decirnos a cada uno de nosotros en lo individual. Gracias por los niños que vienen, gracias por mi hijo, por mi esposa, por los matrimonios, por todos los que están aquí presentes, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Vamos a Génesis 20, del 1 al 2, del 1 en adelante. Génesis 20. Mientras lo buscan, les comparto una introducción que estaba Génesis 20. Ahorita estaba viendo un documental de cómo se hizo el sonido de la película Roma. Y bien interesante, porque el muchacho que platicaba estaba en una situación muy complicada. Decía porque la colonia Roma está en el centro de la Ciudad de México, o sea, no en el centro, pero desde las colonias más viejas. Y el problema es que era una película del 68 y ya no existen esos sonidos. Entonces, ¿y por qué no existen? Porque ahí están, pero hay demasiado ruido y demasiada industria y se pierden. Y le dijeron, ¿y cómo lo solucionaste? Dije, pues se me ocurrió empezar a grabar un día 25 de diciembre, donde toda la gente está desvelada, y nadie sale a la calle, ¿no? Y fue lo que hizo, sí lo solucionó. Y dije, ¿yo cómo puedo aplicar esto a nuestra vida? Y la verdad es que estamos así nosotros los cristianos. Estamos llenos de tanto ajetreo de la vida, tanto ajetreo del mundo, las crisis, la necesidad, que falta el dinero, los problemas de los hijos que van creciendo, la edad propia. Y de repente no nos damos cuenta de que todo eso, solamente el Señor, estando en la presencia del Señor, en la intimidad con Dios, todos esos ruidos nos van a ser hechos a un lado cuando empieces a ver que Dios es amoroso, que Dios es esperanzador, que Dios es un Dios de promesas, que Él lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque nosotros de repente volteamos a ver la cartera y nos damos cuenta que no nos alcanza en nuestras matemáticas, pero las matemáticas de Dios sí alcanzan. Muchas veces estamos aferrados a que los números que tenemos en la cabeza son los que nos mueven, y no, el creyente tiene que vivir por fe. El creyente tiene que aprender a decirle a Dios, revélate una situación especial como esta, y Él lo va a hacer. Y es lo que pasa con Abraham y con Abimelech. Génesis 20, del 1 en adelante. Dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos.
Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas? ¿Para qué hiciste esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. A la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y se las dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos. Así fue vindicada. Me encantan los hebreos, son tan poetas. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Antes de que se pregunten los nuevos y muchas cosas, sí era su hermana. Sí, ¿era pecado? No era pecado. Tenemos que entender el principio de Dios era que cuando Dios crea al hombre, que es Adán y Eva, no hay restricciones sobre el aspecto sexual para que se poblara la tierra. No había manera de poblar la tierra si no era que se metieran entre padres e hijos directamente, no, pero sí era posible entre primos que estuvieran relaciones. ¿Cuándo cambia esto? Esto es bien importante entenderlo. ¿Cuándo cambia esto? Lo hemos visto aquí, ¿quién se acuerda? Cambia en Levítico. En Levítico, Dios le dice a Adán, en Génesis le dice a Dios a Adán y Eva: multiplíquense y pueblen la tierra. En Levítico, Dios dice: ya está suficientemente poblada, no más. Y dice: ya no te puedes meter ni con tu prima, ni con tu... Ya, pone un cerco, pone unas reglas. Pero Dios, como conoce al hombre, dijo: pues como no van a hacer caso, ¿qué es lo que hizo? Altera el DNA de las personas y los genes. Y ahorita ustedes saben perfectamente que cuando un hermano se mete con una hermana, es muy probable que nazca con una discapacidad severa, ¿no? Y era una señal así como que, de hecho, en la antigüedad, un niño con discapacidad era una señal de, bueno, pasó algo ahí, ¿no? Ya era un estigma, cuando ya no era realidad, pero en el principio sí. En el principio sí era la forma en que Dios altera los genes y entonces empieza a darse esto. No voy a decir dónde, pero muy cerca de aquí, aquí en Baja California Sur, hay un lugar donde está poblado de mucha gente con retraso mental, y el INEGI habla de que es bien común que se metan entre hermanos ahí, ¿no? Entonces hay una generación, y no está, ahí hagan cuenta, está como a 1 hora de aquí. Entonces está lleno de mucha gente con parálisis cerebral, con retraso mental, debido a la consanguinidad de los hermanos que se meten entre ellos y primos cercanos y demás, ¿no? Entonces, si era su hermana, él aclara, es hija de mi padre, pero no de mi madre, ¿no? Entonces eso abría la puerta permisiva, ¿no? Y ahora vamos a ver, de verdad vamos a ver cosas bien bonitas de la personalidad de Dios.
versículo 1 del capítulo 20. Dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur. Algo que siempre van a leer en la Biblia y que deben de sorprenderse, es el único libro donde puedes leerlo con un mapa en la mano. Mira, fue a Cades y a Sur mira, aquí estaba. O sea, no es un libro de novela, no es una novela la Biblia. Es un libro que contiene historia. Y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, pues es tu hermana. Bueno, entonces el rey se siente con derecho y la toma para él. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, ¿quién vino? Dios. He aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con marido. Entonces, ahí ya había el principio de... ¿Qué principio había ahí? Del adulterio. Es casada, por eso me encanta más adelante cuando dice Abimelech, tú eres como un velo para los hombres, ¿no? O sea, nadie puede verla. Y bueno, pues me encanta, ¿no? Ese es un principio. Dice, y viene de noche y dice, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Me encanta porque a los ojos de Dios, el matrimonio es reconocido por Dios. Y eso me fascina. O sea, no es solamente un tema de firmar el papel, ¿no? Claro que la Biblia dice que tenemos que casarnos conforme a la única autoridad para casar a alguien tiene que ver con cada país. No es que un sacerdote, no es que un pastor, no. Así como diga la autoridad, es porque dice la Biblia que nos tenemos que sujetar a las autoridades. Entonces, si en México es a través de un juez, que es perfecto. Pero hay tribus donde no hay jueces, ¿no? Hay tribus donde no hay jueces. Entonces, ellos saben cómo... Entonces, mientras tú respetes la autoridad de tu gobierno, de tu país, es como para él eres casado. No tiene... Para Dios la unión libre es pecado y no tiene nada que ver con porque no estás haciéndolo conforme a lo que conforme a lo que la autoridad dice. Entonces, hay que tener ahí mucho cuidado. Dice, mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, me fascina, ¿no? Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Y vean qué hermosura. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos, he hecho esto. Miren, sencillez aquí tiene que ver con inocencia, ¿eh? La Biblia es hermosa porque la Biblia, así como la Biblia no tiene problema por hablarte de tu pecado, ¿no? O sea, tú mataste, tú asesinaste, también Dios no tiene problema con la palabra, con decir, con exaltar facultades y conductas del hombre, ¿no? Y él voltea y dice, con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Pero se lo dijo a Dios. No sé si podemos dimensionar eso, pero es como cuando tu hijo te dice algo y el padre no le cree y la mamá sí, ¿no? Es decir, cuando tú le hablas a Dios de quién eres, no hay cosa más maravillosa que te diga sí lo eres. ¿Por qué? Porque vean lo que dice el versículo 6. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Miren, aquí el tema es tan bonito. Platicaba hace rato con Enrique sobre nuestro pasado. Qué bonito es saber lo que un día nos dijo un misionero,
que fue lo que a mí me cambió la vida cuando tuve el accidente. El primer día de clases del instituto, un maestro nos dijo: apréndanse esta frase, y apréndansela a ustedes también. Dice: apréndanse esta frase porque es pregunta de examen final. Así. Y lo cumplió y lo hizo. Pero fue una frase que me cambió la vida, que dice: el problema básico en la vida cristiana no es qué te sucede, sino cómo reaccionas ante lo que Dios ya sabía que te iba a suceder. Repito, el problema básico en la vida cristiana no es qué te sucede, sino cómo reaccionas ante lo que Dios ya sabía que te iba a suceder. Cuando tuve el accidente, yo no me imagino ahí al arcángel Gabriel yendo con Dios y decirle: y Rubén, acá tengo un accidente, ¿no? Y Dios: ¿y por qué no me avisaron? ¿No? Como el comercial: no, avísenme, ¿no? ¿Por qué no me avisaron? No, Dios ya sabía. Y me acuerdo que eso sí se lo dije al Señor abajo del carro, ¿no? Qué bueno que tú ya lo sabías. Y yo creo que por eso Dios me ha bendecido tanto, porque con una buena esposa, con un buen hijo, con un ministerio, porque así empezó algo que, lejos de ser una queja, fue un decir: hijo, qué descansado estoy en eso. Pero eso tenemos que hacerlo todos nosotros. Vivir confiados en que qué bueno que sabía la discapacidad de Tavo antes de que llegara a ti. Qué bueno que él sabía que los iban a repartir. Qué bueno, y qué bueno, y qué bueno, o sea, en eso descanso. Lo que yo tengo que hacer es fortalecer mi relación contigo para estar conectado con el Señor en todo momento y no ser tomado por sorpresa. Porque a veces somos tomados por sorpresa y reaccionamos mal, ¿no? No, tenemos que decir: qué bueno que tú ya estabas enterado. Entonces me encanta porque este hombre dice: con integridad de corazón lo he hecho, y Dios le dice: sí, yo sé que con integridad de corazón lo has hecho. Cuando lo que tú piensas de ti es idéntico a lo que Dios piensa de ti, estás del otro lado. El gran problema es cuando las cosas no son armoniosas. Y le voy a dar un ejemplo. Lástima que está aquí mi esposa y no me va a dejar mentir. Entonces, uno de los problemas es que yo antes trabajaba muchísimo. Muchísimo, ¿no? Sigo trabajando igual, pero me refiero a que mi prioridad para mí era mi esposa y mi hijo. Para mí. Pero no lo reflejaba porque trabajaba demasiado. Entonces de nada servía que trabajara para ellos si no pasaba tiempo para ellos. O, por ejemplo, Abraham, me acuerdo, ¿no? Tendría como 3 años. Nunca le preguntan a los hijos: ¿a quién quieres más? Nunca le preguntan. Le preguntó a Abraham, no, pero vean qué curioso, ¿no? Yo y Abraham, sabía que no tenía que preguntar, pero dije: pregunta. ¿A quién quieres más? ¿A tu mamá o a mí? Pero estábamos los 3, no fue escondidas para cizañar, ¿no? Y me dice: no lo pensó, no tuvo ningún problema, ¿no? Ni dejó hacer lo que estaba haciendo a mi mamá. Y le digo: ¿por qué? Dice: porque tú nunca has hecho nada por mí. Y así me lo quería tragar, ¿no? Me lo quería tragar. Y ¿cómo que no he hecho nada por ti? Sí, tú no me preparas sándwich. O sea, bueno, ¿no? O sea, tú no me das agua, no me llevas a la escuela. O sea, puras cosas así, ¿no? Dije: bueno. Entonces, pero ya le dije, le dije: ahora explícale. Y ya le explicó algo y lo calmó. Es decir, todo el esfuerzo que yo hacía de nada me sirvió si yo no hice sentir a mi esposa y a mi hijo que era lo más importante. No sé si me estoy explicando. Yo podría haberle preguntado a ese entonces: ¿para ti qué es lo más importante? O sea, ¿qué lugar crees que ocupas en mi vida? Y yo, debiendo convencerme de que diría que el número 1, ella me hubiera dicho: pues tu trabajo, después tu trabajo, y después tu trabajo, y después tu trabajo, y por ahí, por el 18º yo. ¿Me explico? O sea, lo que estoy diciendo con eso es que el creyente tiene que aprender a estar alineado con Dios en todo momento y decir: Señor, yo tengo esta opinión de mí. ¿Cuál es la que tú tienes de mí? Y si no es la misma, híjole, ayúdame, Señor.
dame gracia, obra en mí para que sea, no porque yo, como decía el apóstol Pablo en Romanos, porque el bien que quiero hacer no puedo, sino lo que no quiero eso hago, ¿no? Termino haciendo el mal. Y termino haciendo el mal. Entonces, el creyente tiene que venir a Dios y decirle, es que yo quiero servirte, yo quiero seguirte, pero veo que me cuesta trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo te lo he dicho a ti, ¿no? No cambien prioridades. O sea, el trabajo nunca va a acabar. Así, nunca, así, te los firmo ahorita, nunca. Tú lo sabes perfectamente. Llevas desde diciembre que no dejas de trabajar. Mi esposa, por primera vez, se da un tiempo hoy, después, porque diciembre es muy importante para ella. Gracias a Dios no dejó de venir a los estudios, pero pues hoy cayó. Hasta que le habló por teléfono, alguien la despertó, pero bueno, de eso luego hablamos. Oye, Rubén, aquí donde dice te detuve de pecar contra mí, porque, bueno, Dios conoce a todos, ¿no? Y él estaba viendo la inocencia de Abimelech, ¿no? No la inocencia, la integridad. Ajá, o sea que él estaba haciendo que pero, no conocía. Pero a ver, ¿cuál es tu pregunta? Porque no te entendí. Esta fue la razón por la que Dios lo detuvo, ¿no? De pecar contra él, porque estaba siendo inocente en la decisión que él estaba tomando, ¿no? Mira, Él no sabía. No, o sea, yo no creo que sea eso. Yo creo que porque Sara iba a ser la madre de Israel y tenía que ser una mujer pura. ¿No? O sea, precisamente no podía empezar una nación de una mujer que a los ojos del mundo ya había sido, había estado con otro hombre, ¿no? Yo pienso más bien que es eso. Pero lo que voy es, eso es bien importante. Una vez que Dios ve la inocencia del corazón, ve lo que dice, el continuar del versículo dice, y también te detuve de pecar contra mí. ¿Cómo fue eso? No permitiendo que la tocases. Y este es un principio, lo puse en la mañana en el grupo, de verdad es bien, bien bonito. De hecho, vamos a seguir leyendo porque no podemos separar estas dos partes. Vamos a leer otra vez seguiditos el 6 y el 7 y van a ver qué increíble. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Arriba le dijo que iba a morir, aquí le dice vivirás. Pero vean lo que dice, condicionante. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los suyos. Me encanta porque de la boca de Dios, en 2 versículos, habla de las 2 verdades para mí más importantes de toda la Biblia. La soberanía de Dios, hice que no pecaras contra mí. O sea, dice, te detuve de no pecar contra mí. O sea, yo te detuve, yo. Pero también la soberanía de Dios por un lado, y por otro lado, el libre albedrío. Le dice, devuélvela. Y si no la devolvieres, ahí está el libre albedrío. Te está dando la opción a ti. Nada por encima de la soberanía de Dios y nada impide el libre albedrío. Son 2 cosas impresionantes. Son las 2 vías del tren. La soberanía de Dios y el libre albedrío. Yo te impedí para que no la tocaras. Ahora que sabes que ya te impedí, quiero que sepas que tienes que devolverla. Es decir, yo ya hice mi parte, te corresponde no hacer tu parte. Te corresponde obedecerme o desobedecerme. Es bien importante la diferencia entre hacer mi parte, no, el hombre no hace su parte. El hombre obedece o desobedece. A Dios no se le echan manitas. Entonces, estas son las 2 vías del tren más importantes. La soberanía de Dios jamás, siempre se va a hacer lo que Dios dice que se haga. Siempre. Y al mismo tiempo, el libre albedrío que nos dio, ni él lo acota.
claro que aún así todas las cosas ayudan a bien. Es decir, Dios no quería que nadie de nosotros, antes de conocerle, llegáramos a los puntos críticos espirituales, éticos o morales a los que llegamos en nuestra vida. Como mentir, como robar, como lo que tú quieras. Lo que hayas hecho en el mundo, ahí anótalo, tú lo sabes. Dios no quería que llegaras a ese punto. Eso tenlo por seguro. Pero Dios te dio libre albedrío del cual ibas a entregar cuentas. Entonces partamos de una base muy importante. Dice su palabra que todas las cosas ayudan a bien. Su voluntad siempre se va a cumplir. Pero hay un principio. ¿Cómo quieres que se cumpla en tu vida? ¿A través de ti, por medio de ti o a pesar de ti? ¿Cómo quieres que actúe Dios? ¿Cómo quieres que Dios obre? ¿Por medio de ti, Señor, úsame? ¿A través de ti, aquí estoy? ¿O a pesar de ti? ¿Quién es un ejemplo en la Biblia de a pesar de él? De él mismo. Jonás. No quería ir a predicar a Nínive. Y decía, no quiero ir, ¿por qué? Porque los vas a perdonar. Y yo no los quiero perdonar. Porque yo sé que eres bueno, Dios. Yo no quiero perdonar. Y acabó yendo, sí, en contra de su voluntad. Y el pueblo se arrepintió, sí. Entonces, la voluntad de Dios siempre se va a cumplir. La pregunta es, ¿cómo se va a cumplir? ¿Por medio de ti, a través de ti o a pesar de ti? Entonces, Dios le pone aquí bien clara la película y le dice, quiero que sepas que si no pecaste, es porque yo te detuve. Porque tengo un compromiso con este hombre. Tengo un pacto con Abraham. Yo la estoy guardando. Ahora devuélvela. Pero me encanta porque vamos a ver, ¿se acuerdan? Lo leímos hace ratito. ¿Qué concepto tenía Abraham de este pueblo? ¿Se acuerdan? Lo leímos hace unos momentos. Dice, vamos a seguir el 7. Sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. El 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos. Cosa importantísima. Y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, temieron los hombres en gran manera. Es decir, la autoridad, los hombres de la casa, tiene que sentarse y lo que Dios les revela a través de su palabra tiene que aterrizarlo con la familia. Decirles, esa es la voluntad de Dios, hagámoslo a todos. Y fue lo que hizo Abimelech. A todo el pueblo le dijo, ¿sabes qué? Dios me acaba de hablar y me dijo, libertad a este hombre. Libertamos a esta mujer y a darle su apoyo. Después, versículo 9, después llamó Abimelech a Abraham. Primero habló con su primer círculo y después con Abraham. Le dijo, oye Abraham, ¿qué nos has hecho? Ahí les da un secreto a los papás. Cuando quieran cuestionar a sus hijos, nunca les cuestionen por qué. Nunca. Usen el método de Dios. Pregúntenle qué. ¿Qué hiciste? El por qué les va a dar una razón para justificarse. El qué no. El qué hace que respondas directo. No hay para dónde moverte. ¿Por qué le pegas a tu hermana? Es que ella me agarró. Ya, dice gracias, dice una salida, gracias. Nunca le digan por qué. Es que. Y para exhortar a los hermanos, el que tenga oídos para oír, que oiga. Está el qué. ¿Qué has hecho, no? ¿Qué estás haciendo? No el por qué. Salidas va a haber. El qué. Lo mismo le preguntó Dios a Abraham. Entonces, ese es un consejo bíblico. Nunca pregunten por qué, pregunten qué. ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan gran pecado? Y era un pueblo que no conocía a Dios, según Abraham. Pero vean, tenían una conciencia ¿de qué? Del pecado. Y eso es bien importante. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Qué fuerte, qué expresión tan fuerte, ¿no? O sea, dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? ¿Ven? El puro qué, el qué es. Y Abraham respondió, porque dije en mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Y miren, muchas veces los que conocemos al Señor,
menospreciamos la imagen de Dios en las otras personas. Y esa gente puede tener mucho conocimiento de Dios y puede tener más temor a Dios que muchos cristianos. Yo conozco mujeres que son ética y moralmente correctas, hombres que son ética y moralmente correctos. No se van a ir al cielo por eso. Eso lo tengo que dejar claro. Pero no quiere decir que Dios nos haya revelado a ellos. No quiere decir que su conducta sea el resultado de querer agradar a Dios. Y entonces Dios se encargará de acercarse a ellos, porque Dios es el que se acerca. Y Abraham conocía tanto a Dios que volteó y dijo, estos no van a temer a Dios. Y usa una palabra bien fuerte, Abimelech, dice, ¿por qué trajiste este pecado aquí? O sea, no le llama, ¿por qué trajiste este mal? ¿O por qué trajiste estos problemas? Le llama pecado. Y Abraham tuvo que sorprenderse y decir, ¿cómo? Porque Abimelech, quienes no sepan, los reyes en esa época también se consideraban dioses y eran adorados como dioses y eran respetados temidos como dioses. Entonces, y Abimelech, si recuerdan cómo se dirigió a él en el sueño, ¿se acuerdan? ¿Con qué palabra? Señor. O sea, reconoció su autoridad de Dios. Versículo 12. Y a la verdad, decía que estamos en esto, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara, su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, es decir, a Abraham, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos, así fue vindicada. Miren, este tema es bien importante. ¿Cuál es la costumbre cuando alguien de un pueblo, de una ciudad, va a visitar a un rey? ¿Qué era la costumbre? Llevarle presentes. Y aquí es al revés. El rey le da presentes a Abraham. ¿Por qué? Porque reconoce que es enviado por Dios. Y créanmelo, los cristianos somos enviados de Dios. Y ustedes van a ver cosas maravillosas en su vida conforme obedezcan a Dios, cómo Él va a cuidar en todo momento de ustedes, de su economía, de sus hijos. Platicaba con Enrique hace rato, de verdad, reconozco que no me gusta el mundo, pero reconozco también que soy muy afortunado de tener un hijo con los principios de Dios, con el amor a Dios, lo cual me hace confiar en que si aún él se llega a equivocar y llega a pecar, Dios lo restaurará y él regresará al Señor. Por eso a mí no me da miedo el mundo, por eso Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. El problema es que cuando el mundo se parece tanto a nosotros, dice Dios, aquí hay un problema. Por eso el creyente tiene que tener marcados, y siempre lo he dicho, bueno, ustedes son nuevos, pero siempre he sido firme en eso, tienen que marcar qué días quieren tomar estudios y respetarlos, porque es un tiempo para con Dios. Es un tiempo para los hermanos, para ver qué puedo hacer por ti, qué puedo hacer, cómo te puedo servir, porque eso es la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. Esta iglesia no tiene su origen en Dios, no tiene su origen en nadie. Entonces sí, el creyente tiene que empezar a entender que Dios va a bendecir en lo particular, pero también en lo colectivo. ¿Por qué digo en lo colectivo? Porque en Apocalipsis se dirige a las iglesias, no se dirige a los individuos. Y la iglesia siempre va a tener que ser el reflejo de la sumisión a la palabra de Dios. ¿Qué tanto lees? ¿Qué tanto oras? ¿Qué tanto le das tiempo al Señor? Para que entonces ahí sí, tú puedas tener en claro que estás agradando a Dios. Y como decía Abimelech, que le puedes decir a Dios, ve mi corazón, es íntegro.
Y si no es íntegro, cámbialo. Quítame este pensamiento, quítame este deseo, quítame esta ira, quítame este coraje. Y creo que es el reto más importante porque eso no lo dice Abraham, lo dice el rey. Y Dios no dice, no, espérame, nomás Abraham, no. Dice, sí, yo reconozco tu corazón, pero me encanta porque dice, aún con tu corazón íntegro, yo te detuve de no pecar contra ti. ¿Por qué? Miren, dice Proverbios, vamos a Proverbios, esto les va a dejar muy claro a muchas cosas. ¿Por qué Dios ve el corazón? No, perdón, ese es el Nuevo Testamento, perdón. Primera de Corintios 10, perdón. El apóstol Pablo, Primera de Corintios, Nuevo Testamento. Primera. 10. Primera de Corintios 10:12. Este versículo por años lo leí mal, por años. Y van a ver qué bonito. Dice el versículo 10, capítulo 10, 12. Está muy lejos. ¿Ya estás? Sí. Ok, 1 Corintios 10, 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bueno, entre piensa y estar, por años, casi 15 años, yo le agregué un qué, sin darme cuenta, que dice, así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Y ese qué como me hizo daño, porque aquí habla de futuro. Es decir, el que piensa estar firme, cuídese de caer. Que no caiga. Sí, por eso, cuídese de caer. ¿Pero por qué dice eso el apóstol Pablo? Vamos al versículo 1 y vamos a ver las chuladas. ¿Mandé? Yo le agregaba el qué sin darme cuenta. En algún momento lo memoricé así y me hizo mucho daño. Dice, porque el versículo 10, ese 12 que leímos es el resultado, la conclusión de esto. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, no ignoren. Y para que no ignoren, se los voy a decir yo, dice el apóstol Pablo, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿A qué padre se refiere? Padres de sangre. A la nación de Israel, que en el desierto estuvieron bajo la nube y en Egipto cruzaron el mar. Ahí está, su audiencia es mitad judía y mitad... dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos, vean la importancia del todos, no hay individualidades, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10:4. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Recuerdan que Enrique y Magda, cuando el pueblo de Israel, Dios saca al pueblo de Israel, el pueblo se empieza a quejar y estaban mejor en el desierto y dice Dios, ustedes no van a entrar. Y hasta que no muera toda esa generación, entró Israel y se tardaron 40 años. Dice el 6 otra vez, mas estas cosas sucedieron como ejemplos. Ok. Porque mucha gente, sí, pero eso dice para Alma y para Rubén. No, esto no va para mí. Y a veces somos buenísimos para endosar la Biblia. No, sí, Enrique está muy mal,
No, esto es para Enrique. No, yo estoy... Sí, y así somos endosadores, ¿no? Y dice la Biblia, no, todo esto que pasó fue para ejemplo. No lo hagan. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ah, no, yo no soy codicioso, de hecho yo soy dadivoso. No permita. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Tampoco murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron otra vez como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, es decir, los que hemos llegado hasta ahorita. Así que el que piensa estar firme, es decir, no hacer nada de lo que estaba ahí, mire que no caiga. Y vean lo que dice el 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Abimelech quiere tomar a Sara, Dios lo detiene y junto con eso le da la salida. ¿Cuál era la salida? Te vas a morir si la tocas. Y dijo, no, prefiero la. Entonces, por eso cuando alguien es tentado, dice la Biblia, Santiago también, es importante entender que muchas veces no somos tentados. Muchas veces nosotros vamos directamente hacia el pecado. Así. Yo siempre he dicho, cuando quieres dejar de hacer algo, tienes que empezar por dejar de adquirirlo, por ejemplo. Los que fuman, los que toman, los que mienten, los que dicen groserías, los que son fanáticos de la televisión. Es decir, tienes que dejar de consumir lo que te está absorbiendo para que eso sea un principio, un paso de que quieres cambiar. Un misionero lo decía de una forma muy bonita y creo firmemente que es correcto. Decía que para que lograr una meta en el Señor es un camino de 100 pasos, pero el primero lo das tú y Él da los otros 99. Y ese primer paso es, heme aquí, Señor, ¿no? Hágase tu voluntad. No quiero hacerlo. O sea, hubo una expresión de algo que, perdón, pero lo tengo que decir. Yo siempre le he dicho a la gente, siempre que alguien venía al estudio, siempre, y venía diciendo, ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí ya no voy a faltar, ahora sí quiero servir, ya no regresaba. Porque no se da cuenta que su carne, Satanás y el mundo la está escuchando. Y curiosamente, la última vez que vino una persona que ya no vino a los estudios, tenía unas cosas de idolatría en su cuerpo, ¿no?, que se ponía ahí. Y dijo, ya no me las voy a poner. Estoy a un paso de quitármelas. Cuando me dijo eso, yo dentro de mi corazón dije, ya no va a regresar. Y ya no regresó. ¿Por qué? Porque hoy en día ya la gente no quiere comprometerse con Dios. No quiere hacer compromisos con Dios. Quiere hacer todo aquello que no le genere estrés, no le genere esfuerzo. Y a Dios le damos solamente
de verdad, lo que nos sobra, yo el primero, no le buscamos, a veces ni sabemos buscarlo. Ayer estábamos viendo un programa, de verdad yo amo a mi hijo, de verdad, cómo le doy gracias a Dios, porque y es mi deseo que ustedes oigan a sus hijos hablar de Dios. Tengo una foto de Ángel que te voy a pedir permiso que me deje subirla a mi Facebook, donde yo le digo a Adriana, ¿no? O sea, yo me imagino cuando estés en el cielo y le digas a Dios, ¿qué me quería decir ese chavo, no? Y cuando le diga a Angelito, ay mamá, nomás te estaba pidiendo la leche, ¿no? O te está diciendo en la cabeza, ¿no? O sea, eso de repente lo dejamos de ver, ¿no? Y le dije a mi esposa y a Abraham que mi deseo es este año ser una familia organizada, ¿no? Porque yo he puesto un muy mal ejemplo y soy muy desorganizado, ¿no? No voy a decir que me cuesta trabajo como mucha gente lo dice, no lo soy y estoy arrepentido de ello. Entonces hablé con ellos y les dije, ¿no? Y de esas cosas de la nada me pongo a ver Netflix y había un programa de una mujer que te enseña cómo ser disciplinado en la vida, ¿no? Dije, oye, pues vamos a verlo, ¿no? Y la verdad sí, o sea, te daba unos tips bien buenos, ¿no? Era una japonesita. Y todo iba maravilloso en el programa. Hasta que dice, le quiero pedir permiso a tu casa para decirle que la vamos a cambiar. Y yo dije, pero yo no tengo ningún problema. Dije, a ver qué dice mi hijo, ¿no? O sea, a mí aquí lo que interesa es mi hijo, a ver cómo filtra esas cosas, ¿no? ¿Cómo que le da permiso a la casa? Y luego empiezan a doblar la ropa y la chava dice, porque saca toda tu ropa y solamente te vas a quedar con aquella ropa que te haga sentir algo, ¿no? Que te dé felicidad, que te sientas feliz cuando Y entonces agarra una y la avienta y dice, no, esto ni siquiera me llama la atención. Y va la japonesita toda estresada, no, recógele y pídele perdón, ¿no? Y Abraham, ¿cómo le va a pedir perdón a la ropa? O sea, yo amé, me explicó, o sea, dije, no, o sea... Y después me puse a doblar la ropa y yo estaba así, qué bueno que no estés esa japonesita aquí, le dije, no, ya me trataba. Me explico, y entonces te empiezas a dar cuenta, o sea, cómo mi hijo decía, qué absurdez, ¿no? Pero yo a su edad, yo hubiera hecho lo que decía la japonesita, porque no tenía yo a Cristo. Yo no tenía a Cristo, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que, de verdad, empaparnos de palabra de Dios, de que todo el tiempo te vean tus hijos agradando a Dios, que te vean gozando a Dios. Créanmelo, y lo digo con todo mi corazón, nada que ver la discapacidad. Ahí están. Dios se los dio a ustedes. Dios decidió que fueras tú. Pues yo creo que usted también, hermana, con Gustavito, pero bueno. No es cierto. No, mi hermano Gustavo. Mi amado hermano. No, pero sí es bien importante, de verdad, a partir de una base donde sí, o sea, si esto es lo que Dios decidió para mí, porque es otro tema, ¿eh? Una cosa es la permisividad de Dios, otra cosa es la voluntad de Dios. Entonces, yo sí estoy convencido que, o sea, Dios decidió que ustedes fueran las madres, y si es para esto, era para esto. O sea, ¿dónde estarían si sus hijos no fueran un motivo de humillación? Y lo digo de humillación, de humildad, me refiero de humillarse a sí mismo, de voltear a Dios y decir, híjole, pues ¿por qué a mí? Y esos duelos y voltear a Dios y decirle, es que era el instrumento que yo necesitaba para que tú te acercaras. Y entonces, como yo he dicho muchas veces, ¿quién le va a poder hablar a la gente pequeña de que Cristo es real? Pues la madre de un hijo pequeño, o el padre de un hijo pequeño. ¿Quién le va a hablar? ¿Y quién le va a hablar así, según las discapacidades? ¿Por qué? Porque es bien fácil que a mí me diga alguien, me acuerdo antes, no, todo va a estar bien, y sí, bla, bla, pero sí van caminando, yo me seguí en mi silla de ruedas. Pues sí, pues tú, ¿por qué estás caminando? O como dice Santiago, le dice al pobre, ándale, vete adelante y tienes tu refrigerador lleno, ¿no? Por eso Dios lo que busca es la empatía, ¿no? Busca que nosotros le hablemos a la gente de Cristo
diciéndole, mira, puedes tener un hijo con discapacidad y tener gozo, puedes tener una discapacidad y tener gozo. Entonces, sí tenemos que empezar a darnos cuenta de que todas las pruebas que Dios nos pone tienen un solo propósito, hacernos crecer. No tiene nada que ver con el pecado. Nada de que pues yo no quería cometer este pecado y lo hice. Pero vean lo que dice el 14. Por tanto, amados míos, huid, córranle, huyan de la idolatría. Pero ¿no se les hace curioso que habló de sexo, de robo, de vanidad, de todo? Y concluye diciendo, huyan de la... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te aleja de Dios. Sustituyes a Dios por... Sí, pero ¿por qué lo encierra en esta oración? ¿Lo han visto? ¿Lo han vivido ustedes en su vida antes de Cristo? No. Porque lo que creían les permitía hacer todo lo que hacían. Por eso dice, huye de la idolatría. Porque te va a permitir que el ladrón se persine antes de ir a robar. No llegué a ver. Porque el que adultera con otra mujer se persina cuando pasa frente a una iglesia. Y no tiene carga de conciencia. Porque la idolatría te va a permitir que hagas lo que quieras hacer. Porque tú pones las reglas. De verdad es impresionante. A mí me aterraba ver a los, y lo digo con conocimiento de causa, a los presidentes, porque lo veía en la televisión, no iba yo, el 12 de diciembre a cantar a la guadalupana, y eran drogadictos, prostitutas, y me refiero a la gente de Televisa, porque yo conozco gente de Televisa, y los presidentes de la República, que cómo robaban y cómo hacían fraude, y ahí estaban. ¿Por qué? Porque su idolatría les permite hacer eso. A mí lo que más me aterra hoy en día de la política ya ni siquiera es que roben, es lo burdo, es lo cínico. O sea, hemos caído en un México donde puede pasar todo, pero no pasa nada. Yo no puedo entender, y lo digo con todo respeto porque es nuestro presidente, que algo que tanto señaló como corrupción no quiera meter a la cárcel a ningún corrupto. Entonces, sí me preocupa que no quiso firmar el convenio de Lima, donde todos los presidentes están diciendo no queremos que Maduro quede como presidente porque viola los derechos humanos, y este presidente dijo no, yo no me meto con eso. Entonces, me preocupa eso que tanto señalaba, él es cómplice ahora de todo eso. Sí, yo como cristiano sí le puedo decir, señor presidente, sea congruente. Porque eso sí no agrada a Dios, ¿no? Entonces, sí tenemos que empezar a darnos cuenta de que si fornicas, si robas, si mientes, si adulteras, todos los pecados tienen que ver única y exclusivamente con la idolatría. Porque inclusive los ateos son idólatras de ellos mismos. Porque ellos son su propio credo. Entonces, por eso la importancia de que dice el apóstol Pablo, sométanse a la palabra de Dios. Ahí sí no hay para dónde. Aquí sí no es que Magda desobedece a Enrique o que Mari Carmen desobedece a su... ¿cómo se llama tu esposo? A Gil, a Adriana Hugo. No. Aquí el tema es, ¿qué dice Dios? Híjole, sí, fui grosera con mi esposo. O si fui grosero con mi esposo. Pero ¿según quién? Platicaba con Enrique hace rato y gran parte de lo que somos antes de venir a Cristo somos la herencia de lo que mamamos en casa. Adriana me decía en la mañana, sin Cristo yo podía haber aceptado muchas cosas. No. Y le dije, pues, y ella sabe que todos somos igual. Cuando vienes a Cristo, por eso somos cristianos. Porque la Biblia dice que la que nos rige es la palabra de Dios, lo que el Señor Jesucristo nos dijo, que está escrito en la palabra, por supuesto,
Y entonces sí, todos venimos a un punto común, a un punto de encuentro, donde Rubén dice, he pecado y voy acá, y ay, ¿qué hace aquí Enrique? No, pues estoy igual, ¿no? Okay. Pues que arrepintamos, ¿no? Y viene Adriana porque pecó y se encuentra con Adelita y Adelita ya lleva tres semanas aquí, Adelita, no es cierto. Y se la encuentra, me explico, y ese el único punto de encuentro es la palabra de Dios. Cuando no es la palabra de Dios, ¿saben cuál es el punto de encuentro? Nuestros criterios. Ay, Magda, no seas exagerada. Todo el mundo lo hace. Enrique, me extraña. ¿Me explico? Es decir, pero cuando tienes la palabra de Dios en tu boca, tú le dices a Mari Carmen, no puedes seguir haciendo esto. Me acuerdo que alguien me habló hace poco. Y dice, oye, hermano, fíjate que está pasando esto y no me está gustando. No, pues ya ni lo dejé acabar, ¿no? Le dije, pues es que, ¿de qué me estás hablando, no? Esto, ok, bueno. ¿Pero a ti no te está gustando? ¿O eso desagrada a Dios? Eso quise decir. Bueno. Sí, porque si hablamos de modas, entonces estamos en problemas, ¿no? Hay muchas cosas que a mí no me pueden gustar de mi esposa, pero no es pecado. No es pecado. No me gusta que se ponga zapatos rojos. No, es un decir, ¿no? Se ven bien bonitos. Pero no es pecado. Pero no me gusta, pero no pasa nada, no es pecado. El creyente tiene que aprender a conocer la voluntad de Dios para decirle, Magda, cuidado, Adelita, cuidado, Adriana, cuidado. Es decir, te vas yendo por todos lados y no me refiero para juzgar, me refiero para que nos acerquemos a los que están procurando a Dios. Porque tarde que temprano vamos a morir y solamente el único lugar de encuentro, si no es la palabra de Dios, créanme, lo va a ser nuestras pasiones. Yo lo veo con los grupos que tengo de WhatsApp, es impresionante cómo de repente lo liderean los memes, las groserías, las tonterías y llega un punto donde cuando veo que mi espíritu no me arde, algo está pasando. O sea, cuando hacen algo que no debo de sonreír y me hace reír, digo, aquí algo está mal. Y ese soy yo, ¿no? Es decir, estoy negando mi fe. Estoy negando que yo conozco al Dios verdadero. Como decía Adriana, es que nosotros somos la sal, somos la luz. Sí. El problema es cuando pasa lo que pasa con Abimelech, que resultó que Abimelech fue más luz que Abraham, y Abraham conocía al Dios verdadero. Le dijo a Abimelech, si vas a acercar a tu esposa, no me acerco. ¿Por qué? Porque si para mí es pecado. ¿Pero por qué para ti? Porque para Dios es pecado. Por eso nosotros sí estemos abiertos siempre a conocer a Dios por medio de la palabra, solo de la palabra y también de los hermanos. Por eso nos congregamos. Para que aquí escuchemos de los hermanos las pruebas, las tentaciones, las necesidades, de lo que estamos careciendo. Y no digamos algún día como iglesia, qué mal has traído a la iglesia con tu pecado. Sino antes bien digamos, gracias a Dios por tu amor a Dios, que es un ejemplo para todos nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos encanta ver cómo aún en Abimelech, tú puedes mostrarnos que siempre vas a hablar, siempre te vas a revelar. Gracias porque nada te limita, porque tú eres todopoderoso y porque a ti nos debemos, somos criaturas tuyas. En nombre de Cristo Jesús, por favor, no nos dejes ser indiferentes a tus llamados. No nos dejes tomar a la ligera lo que tú pides de nosotros. Limpia nuestro pasado, Señor, que aunque lo limpiaste con tu sangre, ahora límpialo de nuestra mente, de nuestros recuerdos. Cualquier hábito que tengamos, cualquiera, por más pequeño que sea, si ya tenemos claro que no te agrada, te lo entregamos esta noche, Señor, para que tú seas glorificado
y le podamos cantar al mundo nuestras victorias porque estamos cerca de ti, porque tú peleas por delante de nosotros. Dice tu palabra que como poderoso gigante. Y Señor, este grupo que está ahorita delante de ti, queremos estar firmes. Y queremos estar firmes teniendo claro que podemos caer, pero mayor eres tú, Señor. Sé tú nuestra fortaleza y que la lectura de la palabra sea algo tan necesario como el comer y respirar. Por el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.